Contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia que pueden ser escuchados por niños, niñas y adolescentes sin supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. En este espacio se habla de la propiedad privada, del Estado de Derecho, de la economía de libre mercado. Se habla de principios y funciones de la libertad en todos los ámbitos de la vida nacional. Aquí se habla libertad. RCR presenta Aquí se habla libertad con Víctor Maldonado. Muy buenos días, hoy miércoles 4 de marzo del año 2020. Agradecemos a todos los que se vinculan con nosotros a través de todos los canales que RCR tiene a disposición, de todos los que quieren estar conectados, saber de la noticia verdadera, tener los análisis verdaderos, no caer, digamos, en los eufemismos y en los prejuicios. Bueno, se pueden conectar a través de Twitter, @RCR750, por Periscope, @RCR750, por RCR.tv, por el canal de TuneIn, por YouTube, por el chat de YouTube, que siempre es muy movido. Hoy, día de San Casimiro, príncipe hijo del rey de Polonia. Por ahí un pueblo venezolano que se llama San Casimiro. Pues hoy debería estar celebrando el santo de su advocación. A todos los Casimiros, pues nuestra felicitación. San Casimiro príncipe. Gracias a Jaime Nestares en la dirección general de la estación, a Willy Sarcay en la gerencia de producción, a la grande y bella Catherine Manzano en la producción, al gran y poderoso boxeador peso completo de los controles César Arteaga, a Jackson Vargas, que siempre nos oye, a juro, pero nos oye, a Marilia, que también está por allí, y por supuesto en la conducción hoy estoy gratísima y espectacularmente acompañado por David Morán, empresario, profesor universitario, analista político y económico, seguidor como pocos de la traza petrolera venezolana, con quien por supuesto siempre repasamos, ingeniero industrial además, ¿no? Siempre repasamos la trama política, pero hoy quisiéramos entrarle durísimo a un tema, David. Este país ha sido el diseñado bajo criterios que ya resultan obsoletos. Uno de esos criterios es el criterio de que este país necesita tener en manos del gobierno un conjunto de sectores productivos, dirían algunos, el lomito del país. Fue declarado alguna vez estratégico y entonces eso quedó en manos del gobierno, que se suponía el mejor preparado, más capacitado y con un criterio moral muy superior al ciudadano venezolano, y por lo tanto él tenía que manejar las riquezas del país para después distribuirlas. Bueno, digamos que yo no voy a adelantar tu criterio y la descripción de la realidad, pero creo que eso resulta en este momento patético incluso decirlo. Hay 500 empresas en manos del Estado, y un Estado que peor no puede tratar al ciudadano, peor, más arruinado probablemente no puede estar. Y tú has popularizado un hashtag que es socialismo es saqueo. ¿Cuál es tu valoración de esto? Bueno, primero un saludo a los oyentes y a ti, Víctor, gracias por la invitación. Venezuela es un ejemplo del horror del socialismo, de la inmoralidad del socialismo y de esa pretensión estúpida que ya tiene, digamos, 100 años causando muertes en el mundo, de que la superioridad, que de hecho lo es, moral de los mercados es un invento de unos pocos. Lo cierto es que el ser humano se ha organizado en mercados, por eso la raza humana entre los seres vivos es la que predomina y tiene el control del planeta, sobre todo los demás seres vivos. Porque inventó una forma que es la forma natural de interactuar entre los humanos, que son los mercados donde tú y yo vamos, yo busco de ti lo que yo necesito y tú buscas de mí lo que tú necesitas. Y ese es el gran intercambio que hay. No hay nada fuera de ese intercambio. Tiene 5.000 años además perfeccionándose. Hoy por hoy, la mayoría de los seres humanos del planeta son considerados clase media. Eso era imposible hace 50 años, precisamente porque el bloque soviético tenía sometido en condiciones de esclavitud casi feudales
a los camaradas que participaban en los sistemas socialistas. Detrás de cada socialista hay una idea, que el socialismo es un gran negocio. El socialismo no es más que eso, es un gran negocio. El gran negocio del socialista es saquear con absoluta impunidad. Y eso lo ha demostrado los 100 años que lleva ese cuento socialista, siempre con eufemismo, que si la igualdad entre los seres humanos, que si la mejor distribución de la... Todas son una serie de boberías para encubrir el hecho, el único núcleo de estos sistemas, que es el saqueo y su inmoralidad. Todos los dirigentes socialistas, luego que dejan el poder, la gente se entera del horror que ellos habían tenido ahí, con unos lujos y unos privilegios impensables que no los permiten precisamente los mercados. En Venezuela, que ha sido un país socialista, primero socialista vegetariano con las socialdemocracias y la democracia cristiana, eso es lo que llama Alexander Guerrero, un economista muy amigo, el socialismo veggie. Hasta el socialismo carnívoro y salitroso, que todo lo destruye, que es el socialismo de estos señores que están ahorita en el poder. Detrás de ello hay solo una idea, de que si es propiedad del Estado, el medio, la empresa, ellos van a capturar mayor renta. Ese es el núcleo de eso, y eso fue lo que llevó en algún momento, en el año cuando se estatizó la industria petrolera, que se hizo bien en ese sentido. Era muy difícil, digamos, escapar de eso. Las empresas que fueron estatizadas con la lógica de que ahorita el ingreso fiscal que iba a tener la nación iba a ser muy superior a que se estuvieran operando eso, las operadoras privadas. Ahí hay un error económico brutal, es que los costos marginales en manos del Estado comienzan a crecer permanentemente en cada ciclo económico, es decir, en cada año, de manera tal que la renta desaparece, la renta de la actividad. Solamente la actividad privada es la que genera renta fiscal. No hay renta fiscal en manos de los gobiernos. Y eso se ha demostrado siempre. Entonces, en el caso de PDVSA es el mejor. PDVSA fue desapareciendo tanto la renta que al final ya ni siquiera tienen para mantener a sus trabajadores. Hoy los trabajadores de PDVSA son los peor pagados de empresa petrolera alguna en el mundo, sea privada o pública. Son esclavos, trabajan en las peores condiciones de higiene y seguridad industrial. No tienen seguros, no tienen el comisariato que tenían, no tienen posibilidad de ahorrar. El trabajador petrolero, no importa el nivel que esté, es simplemente un obrero, no tiene capacidad para hacer nada. Y así te vas por las 500 o casi 600 empresas públicas que tiene en manos, que no es del Estado, son de los gobiernos de turno y la camarilla de turno que se enquista en esos gobiernos, que aquí no hay hueso sano. Destruyeron todo lo que había sido un emporio como la CBG, en todas sus empresas, el aluminio, las briquetas, la producción de acero. Además, destruyeron todo el encadenamiento aguas abajo que había. Hoy la costa oriental del lago, que era un emporio en el procesamiento metalmecánico de apoyo a la industria petrolera, eso está sencillamente devastado. Por donde te metas, lo que ha traído el sistema socialista es absoluta devastación. Hay un imaginario, David, y es que, por ejemplo, ¿hubo alguna vez un emporio productivo en el sur del país? Porque había capacidad de subsidiarlo. Claro, lo que había era un país rico que utilizó la peor forma posible para perder los reales. Es así. Porque hay una especie de ruta perversa de las empresas públicas que genera una especie de claque arriba de burócratas muy bien pagados que no tienen interés en preservar la productividad de la empresa porque saben que su duración en la empresa es de tiempo límite, 1 año, 2 años y medio, por la presión propia de la burocracia de los partidos. Entonces llegan a saquear. Es así. O sea, ¿cuántas veces se firmó el mismo contrato para la misma cosa en Sidor? Vaya usted a saber. Pero Sidor terminó siendo un gran becerro que quería apropiarse de todas las ubres de un gobierno que, en la medida en que se fue empobreciendo, porque la sociedad fue
haciéndose más numerosa, la población fue haciéndose más numerosa y la sociedad más compleja, bueno, nos dimos cuenta que eso no era ninguna solución, sino que era un gran fardo. Y yo no sé si, yo me imagino que sí, pudiste alguna vez vivir en Puerto Ordaz, pero Puerto Ordaz era una ciudad socialista, sin no? negocios privados. Totalmente. Hecha por el gobierno, Yo hice ingeniería allá. que te daba el transporte. Tú decías, yo quiero una carnicería, no, el economato te da la carne. Sí. O sea, una ciudad sin alma, porque una hacienda. el alma te la da el emprendimiento y el mercado. Era una hacienda como habían las antiguas haciendas en Venezuela, que había, digamos, un dueño de esa hacienda y tenía una proveeduría la hacienda y pagaban con una ficha que a su vez tú podías comprar en la hacienda. Eso era, digamos, eso fue Puerto Ordaz en algún momento. Luego cambió cuando llegó la privatización de Sidor. Yo trabajé en la privatización de Sidor, yo en ese momento participaba en el gobierno, en el segundo gobierno de Rafael Caldera, y diseñé lo que se llamó después el Fondo Guayana, que es hasta ahí donde puede llegar, digamos, el rol keynesiano de un Estado, si tú crees que por ahí pueden ir los tiros, que era un fondo de apoyo, digamos, al desarrollo de la región. Eso todo quedó engullido, todo eso es dinero que se pierde. Sidor, que era una empresa que llegó a ser muy rentable en manos de privadas, Sidor ha sido rentable 2 veces, con el Orinoco Mining y luego cuando vinieron acá. Las 2 veces que fue privada. Las 2 veces que fue privada y llegaron a producir cantidades espectaculares y eso lo saben los trabajadores de allá. Ahora son unos mendigos que están tirados en el piso, a ver si alguien acostado mientras les llega el transporte para que vaya a unas zonas industriales que tienen que estar ya alejadas, por supuesto, porque ahí hay operaciones peligrosas, son contaminantes y tienen que estar alejadas de los centros poblados. Bueno, ya no les importa, porque es eso el socialismo. El socialismo no solamente causa la imposibilidad de crear riqueza a las sociedades, porque saquea las posibilidades, las impide, sino que además desmoraliza al ser humano. El socialismo es quizás de las peores plagas que ha podido tener el ser humano. Es peor que un coronavirus. Hoy, por ahí hay un tuit notable de un amigo, Alberto Ray, donde él compara las muertes en el mundo que ha habido del coronavirus. Déjame leértelo porque lo tenía por acá para precisamente hablar de él. Y yo quisiera usar ese tuit de él también, no solamente con el caso de Venezuela, sino con el caso del socialismo en el mundo. Dice Alberto que desde enero del 2020 hasta hoy han muerto en el mundo 3.019 personas por el coronavirus. En ese mismo lapso, él dice que 2.849 personas han sido asesinadas por el AMPA solo en Venezuela. Y él dice, si el coronavirus tuviera la tasa de letalidad que tiene el AMPA en Venezuela, en el mundo habrían muerto no 3.000, sino 715.000 personas. Eso es lo que nosotros estamos viviendo porque nosotros vivimos un sistema socialista. También en estos días estuvo rodando en las redes un audio que se hizo muy popular de una doctora donde decía que dejemos la cosa con el coronavirus porque en Venezuela tenemos malaria, sarampión, tuberculosis, tenemos... Bueno, es una cosa que en vez de calmar yo quedé verdaderamente horrorizado con lo que decía ella. Pero lo que te iba a concluir es eso, que es el socialismo. Y el socialismo es, al final, no solamente un gran negocio para unos pocos, sino que es la ficción de que hay gobierno. Hoy Venezuela es un país absolutamente somalizado. Y la ficción es de que aquí hay gente trabajando por el gobierno. Y es mentira. Aquí en el socialismo, el que pasa trabajo es la gente. Pero los gobiernos nadie trabaja. Tú sabes que hay Richard Kapuscinski lo refiere en su libro Imperio, que habla sobre el imperio soviético antes de su caída. Y llega un momento en los socialismos en donde todo es cinismo. Todo es cinismo. Entonces decían los rusos o los soviéticos, el gobierno hace como si nos paga.
Y nosotros, hacemos como si trabajamos. Tal cual. Y entonces es allí Venezuela hoy. estaciones de trenes que no funcionan, líneas aéreas que supuestamente tienen rutas pero que no vuelan. La sensación de Kapuscinski cuando dice estoy en el terminal aeroportuario de tal lugar, llevo 4 días y todo el mundo está aquí porque está esperando un avión que no termina de llegar, pero que ellos tienen la expectativa. Bueno, eso es socialismo. Eso es Venezuela esa hoy. inefectividad. Y claro, cuando uno lo leía, uno decía, wow, qué destrozo. Bueno, ese es Venezuela hoy. Pero vamos un momentico al corte y ya regresamos. Estamos conversando con David Morán, @MoránDavid, empresario, analista político, económico, ingeniero industrial, profesor universitario, conferencista y el creador del hashtag Socialismo es Saqueo. Aquí se debaten temas de interés nacional e internacional. Aquí se habla libertad con Víctor Maldonado. Solo por RCR.tv, la radio que se ve. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. ¿Vas a emigrar a otro país? Trámites Legales Express. Expedimos, legalizamos y apostillamos tus documentos para el exterior. 0424-249-0332. Pregunta por Salvatore y l'originale. Trámites Legales Express @gmail.com. La solución en tus manos. Celebra tu cumpleaños, fiesta aniversario o corporativa en Bueno Restaurant, donde puedas disfrutar de un ambiente agradable y degustar los más variados platos y pasapalos de la gastronomía nacional e internacional. Bueno Restaurant para gente especial como tú, en la 6ª Avenida de Altamira, entre 3ª y 5ª Transversal. Bueno Restaurant para disfrutar y degustar. Les saluda Andrés Velázquez y los invito cada miércoles a sintonizar un programa que aborda de cerca la actualidad política y social del país. Contigo, Andrés Velázquez. No te lo pierdas. Contigo, Andrés Velázquez. Solo por RCR.tv. En Twitter y Periscope, @RCR750. La radio que se ve. Ideas para alcanzar un país con libertad económica, democracia política y seguridad jurídica. Aquí se habla libertad con Víctor Maldonado. Solo por RCR.tv, la radio que se ve. Seguimos con Aquí se habla libertad, de hoy miércoles 4 de marzo, conversando con David Morán, @MoránDavid. David, esta mañana estaba oyendo un programa con el grupo de dirigentes empresariales del sector agroindustrial. Los pongo de ejemplo porque ellos, digamos, siguen hablando de condiciones, subsidios, ayuda, que siempre ha sido la trampa del Estado venezolano socialista veggie o socialista carnívoro para despreciar el derecho de propiedad. Algo así como yo he sido el origen de tu renta. ¿De qué propiedad me vas a hablar si la propiedad, digamos, yo te he facilitado me la debes. tu riqueza? Pero yo no entiendo por qué los empresarios siguen en eso. No entiendo por qué los empresarios ponen el énfasis en que la reconstrucción del país pasa por una especie de gran plan Marshall a favor de los empresarios. No entiendo cómo ellos no han logrado codificar de nuevo cuál es la forma como se es productivo, pero sobre todo porque el sistema de mercado no es solo el mercado, sino es la dignidad asociada al emprendedor, el respeto que se tenga por el empresario, además el respeto que se tenga por los derechos de propiedad. Ahora, en un socialismo como el venezolano ha habido dos cosas que nunca se han envilecido, que se envilecieron necesariamente. Uno, el Estado no respeta, no valora, no considera el derecho a la vida. No lo considera. La verdad es que ya estamos en los extremos, obviamente, pero siempre fue así. O sea, el Estado venezolano tiene una concepción del país miserable
desde el punto de vista de la concepción y cree que los venezolanos son unos miserables. De hecho, la comiquita del Plan País lo muestra que en eso los líderes políticos lamentablemente no han cambiado. Y el Estado venezolano tampoco tiene respeto por los derechos de propiedad. Ahora, ¿cómo hacemos nosotros para revertir eso? Porque el país está quebrado. La imaginación política es tan precaria que creen que pueden reconstruir la PDVSA y las empresas básicas. Los políticos venezolanos son tan mediocres que creen que hacer política es tener poder para aplastar al ciudadano que no piense como ellos. Por eso es que nadie habla aquí de quitar Conatel. Yo estoy seguro que dentro de los proyectos secretos de Voluntad Popular, Primero Justicia, Acción Democrática, Un Nuevo Tiempo, está tener un Conatel fuerte y no reconocer los derechos de RCR de volver a tener señal libre o RCTV de volver a señal, porque lo que les interesa es un país plano de miserables que ellos puedan controlar tanto en la oferta de dignidad como en la oferta de propiedad. ¿Qué opinas al respecto? Y en la oferta de bienes y servicios. Bueno, no todos los empresarios son así, ojo. Aquí hay empresarios que comprenden muy bien que a pesar del socialismo... La dirigencia empresarial entonces está confiscada sí, por buscadores de renta, entonces. Sí, bueno, porque creen que la parte gremial les puede dar beneficios. Más que de la defensa digamos, de los valores de la libre empresa, se hacen, digamos, como corporaciones de lobby. Eso... Y así lo interpretan los socialistas, y por eso los desprecian al final. Pero eso ante el socialismo no hay términos medios, es lo que quiero decir. Y hay empresarios que así lo saben perfectamente, que han preferido que les confisquen, pero no iban a cambiar, no iban a ceder ante lo inevitable que es el saqueo socialista. El socialista, mientras esté en el poder, saquea. Aunque sea la última acción que haga, lo va a hacer. Cuando estos se vayan, se van a tratar de ir con plata, en efectivo. Y necesitan una sociedad, perdón el inciso, que que no le importe el origen de tu riqueza. Es así. O sea, que es una sociedad, es muy duro, de chuleadores. O sea, si tú tienes real, no te pregunto dónde la saques, pero juntos nos tomamos el 18 años, juntos vamos en tu yate, aprovechamos tu apartamento en la playa y tú cuentas con mi silencio cómplice. No te voy a preguntar cómo fue, porque era un pate en el suelo hace 2 años. Claro, porque la demolición, eso lo lleva, cuando tú demueles los mecanismos del libre mercado, tú también llevas a la demolición de la moralidad de un país. Entonces, cuando tú destruyes el mérito es sustituido socialmente por la militancia y por la conchupancia, que son los peores valores que puede tener una sociedad. Pero a mí me recuerdan ciertos empresarios, a ciertos políticos con respecto a las elecciones. Estos empresarios hablan de condiciones mínimas para producir. Entonces dicen que la semilla debe estar a tiempo, que el fertilizante no ha llegado, que los repuestos de los tractores tampoco se ven en el mercado, porque empieza el ciclo, digamos, de producción. Y eso igual es el político con respecto a las elecciones. Hablan de condiciones mínimas. O sea, el empresario no te dice... Es una sociedad de siervos. O sea, en el fondo, digamos, el espíritu de la política, así como ese espíritu del empresario, es una sociedad que se resignó a la servidumbre, que está vencida y que no sirve para construir países nuevos ni sociedades nuevas. Esa dirigencia. Lo que pasa es que la sociedad nunca se transforma porque la esencia del ser humano sigue siendo la de los libres mercados. Tú puedes tratar de alguna manera adaptarte, pero no te transformas, es lo que quiero decir. Esas transformaciones que prometían los socialistas de los hombres nuevos, por adoctrinamiento, por etcétera, siempre fracasaron. Gorbachev, vamos a decirlo así, o Boris Yeltsin, que eran lo más, digamos, notable del hombre nuevo soviético, al final estaban bañados en alcohol. Bueno, fueron los que dieron el palo a la realidad. Y aunque una de las peores transformaciones de las exrepúblicas soviéticas ha sido precisamente la de Rusia, porque se convirtió de una sociedad soviética socialista a una sociedad mercantilista, una sociedad muy atrasada en cuanto a su producción y cómo se provee bienes y servicios. De hecho, es de las exrepúblicas soviéticas la que está peor, porque Lituania, Estonia, todo ese grupo que además ya se han unido a la Unión Europea,
tienen el PIB per cápita, el Producto Interno Bruto per cápita, que es un indicador de riqueza, 3 y 4 veces superior al que tiene Rusia. Rusia es un país muy grande, con gente muy pobre. El Producto Interno de Rusia per cápita es inferior al de Uruguay, para ponerte un ejemplo acá muy local. Pero los socialistas, digamos, los tanguistas, los nostálgicos de los soviéticos, creen que Rusia es una gran potencia y que puede hacer un mundo. Lo cierto es que Rusia es muy mercantilista y estos sueños que tienen estos saqueadores aquí no va a ser posible. Pero fíjate, te quería seguir refiriéndome a las empresas en manos del Estado. El núcleo, hay dos cosas que inventó el mercado, el sistema de libre mercado. Uno es la rendición de cuentas, y por eso inventó la contabilidad. La contabilidad existe porque es uno de los elementos fundamentales para el mercado, que es la información. No, y detrás de eso, la separación del patrimonio público del patrimonio privado. Claro. O sea, el patrimonio de la empresa no es en estricto senso el patrimonio del empresario. El empresario es de su patrimonio y la empresa tiene otro. Es así. Y la contabilidad de la empresa no es la contabilidad del empresario. Es así. Que tiene, digamos, igual, cada quien tiene que rendir cuentas por él. Por él. Y eso ha sido uno de los grandes avances en la cimentación de un capitalismo moderno, que además permite un mercado de capitales. Es decir, gente que da su plata porque hay alguien que certifica que lo que ahí está puesto en esa contabilidad es así. Los socialismos desaparecen las contabilidades. El otro punto es el mérito. Es decir, el que más se esfuerza, el que más inventa, el que más agrega, tiene derecho de ganar más. En el socialismo no. El socialismo te dice, eso es mentira, porque el único que tiene derecho a saquear soy yo. Es el gran saqueador, digamos. Dentro de la revolución, eso es el todo. Estado, sí. Pero vamos a seguir con la conversación luego que Argenis Barreto, la voz que enamora de RCR 750, nos lea las noticias de esta hora. Que espero que sean buenas, Argenis. Aquí no venga con noticias malas, ni tristes, ni nada de eso por el estilo. Aquí se debaten temas de interés nacional e internacional. Aquí se habla libertad. Con Víctor Maldonado. Solo por RCR.tv. La radio que se ve. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750. La radio que se ve. Informe RCR presenta titulares. El ex jefe del gobierno español, Felipe González, afirma que el socialismo del siglo XXI debe ser juzgado por sus nefastos resultados en países como Venezuela. José Félix Oleta, médico internista y exministro de Sanidad y Asistencia Social, aseguró que la expansión del coronavirus en la región será de manera progresiva y el país tiene que prepararse para su llegada. Y debemos recordar que hace escasamente un mes solamente China tenía pacientes con el coronavirus. Y en el transcurso de un mes, más de 80 países ya tienen casos positivos. De modo pues que la acción fundamental está dirigida a las acciones de contención y de mitigación de la enfermedad, el impacto que puede tener la enfermedad sobre la población cuando el virus está circulando activamente dentro del país, ¿verdad? Es el caso, por ejemplo, de Italia, de otros países de Europa, o de Corea del Sur, o de Irán, en donde, bueno, las medidas que se tienen que tomar son todavía más intensas. Así que, bueno, el primer punto es prepararnos para hacer todas las cosas necesarias para que ese impacto sobre el sistema de salud y sobre la salud en general de la población sea el menor posible. María Alejandra Aristeguieta, designada como embajadora en Suiza por el presidente interino Juan Guaidó, renunció al cargo. En internacionales, Italia decide hoy si cierra las escuelas y universidades por el coronavirus. Y en los deportes, fue suspendido el partido entre Juventus y Milan, correspondiente a las semifinales de la Copa de Italia que estaba previsto para este miércoles. 11:31. Continúen con Aquí se habla libertad.
Serovka es una empresa que cuenta con un equipo de físicos, médicos, ingenieros, arquitectos y técnicos que brindan protección y seguridad radiológica a todas las clínicas. Serovka también ofrece capacitación al personal médico, técnico y de enfermería, así como la divulgación científica a pacientes sobre radioterapia, medicina nuclear y radiodiagnóstico. www.serovka.com y en las redes @Serovka. Serovka, empresa líder en protección radiológica con cobertura en toda Venezuela, América Latina y el Caribe. En RCR somos vanguardia. Toda la programación de tu RCR también la puedes seguir a través de la internet. Audio y video en tiempo real. Noticias y mucho más. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación. No hay excusa ni cadena que valga para que dejes de escucharnos. Ingresa a rcr.tv, la radio que se ve. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Ideas para alcanzar un país económica, democracia política y seguridad jurídica. Aquí se habla libertad con Víctor Maldonado. Solo por rcr.tv, la radio que se ve. Nosotros seguimos conversando con @Morán David Morán, empresario, ingeniero industrial, profesor universitario, analista político, buen conversador. David, el socialismo que es saqueo, que no considera la dignidad del hombre, que no respeta los derechos de propiedad, que siempre tiene argumentos para decir todo lo que tú eres te lo di yo, todo lo que tú tienes te lo di yo. Y todo lo que yo hago mal es tu culpa. Exactamente, produce fenómenos en contra de la normalidad. O sea, cuando tú dices, bueno, este espertento, por ejemplo, el bolichico como arquetipo es un fenómeno socialista, ¿ok? Pero también el hecho de que la sociedad haya recibido a los bolichicos con aplauso y les haya permitido incorporarse al country club, también forma parte de una cultura y una ética del socialismo muy baja, muy elemental, muy precaria, muy servil, muy de apariencias. Hay sociedades en donde tú eres lo que has demostrado ser en los últimos 100 años. Tú, por ejemplo, vas a un país pequeño como Uruguay y allí la gente hace méritos y toma en consideración lo importante del ser hoy respecto de una trayectoria familiar, para bien o para mal. Allí en Venezuela todo es leve, todo es de papel maché, todo escenario es de utilería. Bueno, déjame atajarte ahí. Ese fenómeno yo lo he visto más en Caracas. Es una sociedad más así. Porque Caracas fue una ciudad, además, que tuvo un boom expansivo que a las familias tradicionales simplemente se las tragó. Pero en Maracaibo hay familias muy tradicionales en el oriente del país, en Valencia, Barquisimeto, donde son pequeños Uruguay en ese sentido, que todavía, digamos, la tradición de haber tenido una trayectoria familiar, representar el apellido intachable, los hace unas personas muy, muy honorables y respetadas. El socialismo como destruye el mérito y destruye el mérito en todas sus formas, ya sea por progreso económico, o por progreso científico, o por progreso moral, todo se reduce al dinero. Por eso te permite fenómenos delincuenciales como bolichicos que no tienen nada, sino que saquearon y tienen dinero, se muestren amables, digamos, con ellos. Así también sucedió en todos los países socialistas soviéticos y así sucede mucho en la propia Rusia, como en el mercantilismo. La moralidad rusa es notable. Estados Unidos tiene sentenciados, sancionados a varios de los colaboradores más cercanos de Putin, porque se hicieron ricos desde el poder, saqueando, utilizando sus influencias y simplemente la impunidad que le daba estar cerca del poder para saquear. Eso no se da en sociedades más avanzadas, como donde los mercados, digamos, tienen mucha fuerza.
haya democracias o monarquías o como se representen, sino que los mercados sean la base de funcionamiento de esas sociedades. Estos muchachos que son nobles, para decirlo así, de la corona inglesa, han tenido que salir. Un país que, digamos, es bastante más atrasado, tiene corona, pero es bastante más atrasado en cuanto a la trayectoria y lo que significa la corona inglesa, que es capaz de crear a nivel mundial una cosa que se llama el bienestar común, el Commonwealth, que es, digamos, es un fenómeno que poca gente ha estudiado, pero que sencillamente es algo atronadoramente positivo, digamos, para los países que lo acogen. Como es España, el caso de la corona española, también cayó en desgracia el marichalar que estaba ahí pegado con sus malas prácticas y fue absolutamente execrado. Si ese caso de marichalar no hubiera funcionado así, la corona quizás hubiera estado en peligro. En el caso de Venezuela se perdonaron muchas de esas cosas. Se perdonó mucho el delito y eso permitió que llegara algo peor que eso, que fue el chavismo. Y el chavismo tiene algo peor todavía, que el madurismo. Y el asunto es que es la demolición precisamente del mérito y otra cosa, porque la demolición del mérito entonces relativiza la vida del ciudadano. Entonces, la primera reacción de la izquierda, de esos izquierdosos que yo conocí cuando estaba en la universidad, esa es tu verdad y yo tengo mi verdad. La verdad no puede ser relativizada, la verdad es una sola y la verdad es absoluta. Quieran decir como lo quieran decir, lo quieran interpretar como lo quieren interpretar, porque siempre el ser humano toma decisiones en base a una racionalidad. Otra frase muy común que decir, eso es irracional. No, todo obedece a una racionalidad, obedece a una decisión que puede ser muy diferente a la que tú tomarías, pero todo obedece precisamente a eso. Entonces, este asunto que nos ocupa y que nos destruye, como es el socialismo, otro de sus componentes es la relativización de las cosas. Cuando tú relativizas, entonces el mérito... Nada es malo y nada es bueno. Nada es malo, nada es bueno y todo puede ser sustituido por cualquier cosa. Entonces, son sociedades como la sociedad cubana. Yo quedé muy impresionado. Hace muchos años yo estuve en Cuba. Y yo cuando salí de ahí, yo le dije a mi esposa, Cuba es sencillamente una isla pavorosa. Me dice, pero tiene cosas bonitas. Ella no fui yo. Tiene cosas bonitas, sí, tiene cosas que hizo la colonia. Pero lo pavoroso de Cuba es la gente. O sea, la sociedad cubana es sencillamente pavorosa. Porque es una sociedad que durante tantos años de adoctrinamiento socialista, el adoctrinamiento socialista es tú acostúmbrate a lo malo mientras la diligencia saquea impunemente, la hizo una sociedad como Baticia, una sociedad tramposa, una sociedad de falsedades. Todo en Cuba es mentira, igual que ahora todo en Venezuela es mentira. Aquí nada funciona, nada, absolutamente nada. El cuento del aeropuerto soviético. Tú vas a Maiquetía y Maiquetía simplemente da terror. Maiquetía tiene menos vuelos que poblaciones chiquitas de Bolivia. Que a Carigua hace 25 años. Es así, poblaciones chiquitas. O sea, entonces todo queda reducido a la propaganda. Digamos, el gobierno Maduro queda reducido a ser una alcaldía de algunas autopistas caraqueñas. Es de nuevo, ayer, por ejemplo, en esa cadena del Buen Parto, uno dice, bueno, y este señor que encadena la señal de radio y de televisión formal para decir que hay un programa para buen parir y que exhorta a la gente a que tenga hijos en un país en donde no hay vacunas. Esa es la verdad. O sea, la mentira es, vamos a parir todos, que este es el mar de la felicidad. La verdad es que este es un país donde no hay vacunas, donde no hay leche maternizada, donde si hay leche maternizada la gente no la puede comprar, donde no hay pañales, donde un paquetico de toallitas húmedas cuesta un salario mínimo. Entonces, de nuevo, es lo que enloquece a la gente. Es lo que enloquece a la gente. Nosotros preocupados por el coronavirus cuando aquí hay tuberculosis. Y la tuberculosis anda realenga por Caracas. Es lo que siempre repito. No estamos hablando de más allá del Orinoco, ¿no? En Caracas hay tuberculosis, hay malaria. Entonces, claro que enloquece porque el socialismo es el saqueo de la verdad y el escamoteo de la realidad. O sea, el mantener la sensatez
este es un país donde todos nos vemos en el espejo, estamos envejecidos. Porque la lucha titánica que le hemos dado es enorme. Por mantener el sentido de realidad. Por eso, y fíjate, la cordura es inmensa y los socialismos son enloquecedores. No son pavorosos, como tú lo dices, enloquecedores. Pero por eso en la lucha, los que podemos tener esa posibilidad de dar la lucha, la tenemos que seguir dando en los términos que sea la lucha, que es en los términos de las por ideas. cierto, otro inciso, esa es la alucinación venezolana con sus militares. Dice, coño, pero al final terminó siendo Chávez, el militar. Y todavía siguen buscando al militar que salve esto. Chico, no vale, no. O sea, Dios. Cuando tú exprimiste la ubre de los militares, salió Chávez, salió Diosdado, salió Pedro Carreño, salió Padrino López. Bueno, esos son los militares. Pero esa es la ficción del socialismo veggie que teníamos, ¿no? Aquí siguen ficciones, que aquí hay Fuerzas Armadas. Por Dios, si no hay SIDOR, no hay PDVSA, no hay nada que Fuerzas Armadas vamos a tener. Como si, porque se pusieran uniformes, las cosas funcionan. Además que la logística en las Fuerzas Armadas es tanto más complicada que en una empresa. Bueno, pero es que no hay Fuerzas Armadas. Están huyendo, la gente se va, eso lo sabe todo el mundo. Esa Fuerza Armada de nosotros no debe tener 30, 40 mil personas, igual que el cuento de las milicias. Pero 30, igual que el personas cuento con hambre, claro, en un margen de desconfianza, claro, vigiladas panópticamente, intervenidas por esos agentes cubanos. Igual que la ficción que aquí se construyen casas, que se construyen 3.000, eso es mentira. Todos esos son cuentos, pero igual que tenemos 8.000 millones de dólares en reservas internacionales, eso es otro cuento. O sea, el socialismo precisamente desaparece la contabilidad, que es la rendición de cuentas, para poder crear ficciones. Bueno, eso es tu realidad, es mi realidad. Bueno, y la otra realidad es que el socialismo es honesto hasta que descubren de Gaddafi dónde guardaba el dinero, de Saddam Hussein los errores, dónde guardaba el dinero, la casa de Evo, el austero Evo. Que Evo tenía un palacete. Qué estupidez esa la de este señor de tratar de darle a Evo un regalo, unos dólares, del Premio Nobel de la Paz. La verdad es que hay una dimensión de la izquierda, una dimensión de todas las malas dimensiones de la izquierda, que es perversa en la reproducción de lo peor. Reconocerle algo a Evo es reconocer el saqueo, el latrocinio, la condición servil, porque Evo además se prestó a ser satélite de Chávez. Oye, no hay forma de salvarlo y Bolivia está haciendo todo lo posible para salvarse en el marco de sus propias contradicciones y llega Pérez Esquivel, llega anacrónico, hace tiempo que no significa nada para el mundo, a proponer el Premio Nobel de la Paz, a proponerle el Premio Nobel de la Paz. Pero por eso te explica, fíjate, es que Venezuela no se hundió ahorita, Venezuela se suicidó ahorita en estos términos. Pero Latinoamérica estaba absolutamente destruida, a excepción de Chile. Chile es la única que ahorita la mordió, está presa, porque el enemigo está interno, igual que está el enemigo interno en Estados Unidos. Está presa de estas cosas que Eduardo Galeano escribió, uno de los libros más infames abiertas de Latinoamérica, que inclusive ya viejo reconoció que no debía haber escrito ese manual de mentiras, ¿no? Donde está un continente de idiotas y necesitamos los buenos izquierdistas, que es como la leyenda del hombre de maíz, tú sabes, estas leyendas indígenas. De Miguel Ángel Asturias. Sí, que venían y que nos iban a proveer de todo. Precisamente lo inentendible de Latinoamérica es el grado de atraso que tiene hoy en día. Es una cosa absolutamente patética. Aquí no se salva nadie, ningún país se salva de esto, a excepción de Chile. Bueno. Pero Chile entró ya ahorita y yo lastimosamente no le arriendo ganancias, porque el arreglo político que se le ha querido dar precisamente a detonar con apoyo de afuera lo que el Foro de Sao Paulo quiso hacer en Chile, y voltear para otro lado y ver que eso se hizo con un gran apoyo externo. Yo no le arriendo ganancia, porque ellos no van a tener porque nosotros tenemos que aprender dos cosas antes de ir al corte. En primer lugar, como lo decía Norberto Bobbio, uno no puede ser tolerante con la intolerancia. No puedes. Tú no puedes decir, como José Guerra, que él quiere un país en donde todos estén agarrados de la mano. José Guerra, la verdad es que pasa el tiempo y yo no sé cómo hacer para
o sea, para no tirarlo totalmente, irreversiblemente a pérdida. Su capacidad de análisis político es peor incluso que su capacidad de análisis económico. Increíble que él crea, estando exilado y perseguido, diciendo, no, nosotros pensamos en un país donde todos estemos juntos y donde chavistas y no chavistas puedan convivir. Eso no es posible. La verdad no es posible, qué pena. Entonces uno no puede ser tolerante con la intolerancia, porque el que es tolerante con la intolerancia es un bobo. Pero hay una segunda cosa que le quiero complementar a Bobbio, y es la siguiente: uno no puede ser decente con la indecencia. Entonces lo que pasa en Chile es que la respuesta ante la impudicia de un socialismo de verdad absolutamente reprobable y demoníaco, totalmente excedido, no puede ser la decencia. O sea, tú no puedes, tú tienes que utilizar la vieja razón de Estado de Carl Schmitt para resolver los problemas en homenaje y en honor a un país decente, silencioso, que está extático y perplejo frente a la arremetida de unos pocos que hacen mucho ruido, pero que son capaces de tumbar el Estado chileno. Bueno, pero vamos al corte y ya regresamos. Aquí se debaten temas de interés nacional e internacional. Aquí se habla libertad con Víctor Maldonado. Solo por RCR.tv, la radio que se ve. Puedes seguir nuestra programación a través de RCR.tv, la radio que se ve. En Global Therapy, Centro de Rehabilitación Física, aplicamos tratamientos personalizados para todas las edades con equipos de última tecnología que te aseguran una rápida recuperación. Atendemos esguinces, fracturas, lesiones deportivas, desgarros musculares y lesiones de rodilla. Búscanos en el Centro Comercial Multiplaza Paraíso, nivel empresarial 2. Teléfono 0212-461-9370. Global Therapy y despídete del dolor. Moisés Naim en Efecto Naim. Hola, soy Moisés Naim desde Washington. Conéctese a rcr.tv. También nos puede seguir por @Efecto Naim en Twitter. Y estamos en Facebook y en Instagram. Y no olvide que puede disfrutar todos los contenidos del programa cuando usted quiera, suscribiéndose a nuestro canal de YouTube. Nos vemos en la radio. Los miércoles y viernes a las 7 de la noche. Solo por RCR 750 AM. Y con libertad económica, democracia política y seguridad jurídica. Aquí se habla libertad con Víctor Maldonado. Solo por RCR.tv, la radio que se ve. Bueno, seguimos ya en la parte final de Aquí se habla libertad. Mira, de las peores cosas del día de ayer, tú además eres un hombre de noticias, fue, digamos, las comiquitas esas del Plan País. Porque la gente repudió la falta de imaginación. Bueno, y digo que la gente repudió porque al final fue tanto el palo que tuvieron que retirar del portal de donde estaban en YouTube las comiquitas célebres. Pues la gente quiere otra cosa. Ahora, otra cosa pasa por un Estado sin empresas estratégicas, un Estado sin un poder que aplaste la libertad de expresión, un Estado que permita que haya ánimo emprendedor, por lo tanto la gente pueda comer en paz, tranquila, puede haber mercado de agroindustria, pero también de industria, de comercio, de servicios, ¿ok? O sea, comer, hablar, movilizarte, que tú tengas ciudadanía, que tú tengas seguridad. ¿Cuán difícil es el transformar este país lleno de empresas públicas maltrechas y que tiene una dirigencia empresarial, subsidiaria, mercantilista y fisiocrática? ¿Cómo hacemos con eso? Mira, yo hice política en algún tiempo, hasta el año 2006. Fundamos un partido que se llamaba Venezuela de Primera. Y esto lo teníamos, digamos, relativamente resueltos en eso. Y nosotros fuimos a hacer política cuando el boom petrolero estaba haciendo estragos en Venezuela. Tú haces política invitando a la gente a soñar, a imaginar. Tú no le tienes que explicar lo mal que lo está pasando, porque el que sabe lo mal que lo está pasando, nadie lo sabe mejor que él. Pero él va a decir qué es lo que puedo hacer. Y yo le digo a las personas que piden planes países, planes yo no sé qué, planes marcha, todo eso, que lo que más conmueve a una sociedad y que lo que más le anima es simplemente invitarla a imaginar
que en Venezuela puede haber 1 millón de familias iniciando y consolidando emprendimientos. Eso inmediatamente ya te dice el tipo de sociedad que va a tener, porque esa persona en su cabeza va a imaginar que en el barrio donde vivía, que había 17 bodegas y solamente quedan 3 abiertas, quizá vaya a haber 20 y 25. Eso es su cotidianidad y eso es lo que a esa persona le mueve. Yo le rebajaría 2 a los planes. Aquí lo único que tú le debes ofrecer a la gente es que vas a tener un gobierno que sea barato para la gente. Este es el gobierno más caro del mundo porque el gobierno nos tiene sometido a la peor de los impuestos, que es la hiperinflación. Esto ha sido el saqueo más duro que ha habido en el país y ha destruido tanto el país que la economía se ha contraído 70%, el tamaño de su economía, en apenas 6 años. Ningún país se ha reducido así, que no haya sido destruido por una guerra. Por eso nosotros hablamos de guerra. Venezuela es un país en guerra. Esas cifras que te mostré de la criminalidad son de un país en guerra. La destrucción de la economía es de un país en guerra. La inoperancia del gobierno es un país en guerra. Y todos los socialismos son eso. Es la guerra contra el ciudadano. La única oferta que tú lo ves es que él va a ser libre, en el sentido de que va a poder actuar con dignidad. Dignidad significa independencia. La dignidad no significa otra cosa que eso. Si una persona actúa con independencia, las familias comienzan a ser el núcleo de esas decisiones y las familias comienzan a tomar el control de la nación y la sociedad. Cuando las familias toman los controles de la nación y la sociedad, las sociedades ya tienen 2 procesos que son, vamos a llamarlo así, virtuosos. Uno, la violencia criminal se rebaja violentamente porque las oportunidades basadas en ese emprendimiento familiar son el sustento no solamente de esa familia, sino de los que están al lado. Entonces el mérito comienza otra vez a brotar y entras en una espiral, digamos, virtuosa. La oferta política tiene que ser un gobierno que dé más por menos. Es decir, en el caso venezolano, que es una sociedad muy pobre, somos el 3er país más pobre de América, tiene que ser un gobierno que le salga muy barato a la gente. Por lo tanto, se tiene que focalizar en las cosas verdaderamente importantes para la gente. Yo diría que es seguridad personal, es decir, protección. Y la otra es seguridad en 2 elementos básicos, que es provisión de servicios para las personas que no puedan pagarlos, digamos, algunos servicios médicos, algunos servicios hospitalarios, y en prevención. Sobre todo lo contrario a lo que dijo Maduro ayer. Venezuela tiene que revisar muy rápidamente su tasa de natalidad, porque estamos trayendo al mundo personas que van no a tener capacidades, son personas que físicamente van a tener muchas deficiencias, su cerebro no se va a formar completo, y eso va a ser un costo no solamente económico, sino social, que vamos a estar pagando por varias décadas. Entonces los gobiernos responsables precisamente actúan en eso para que la sociedad no tenga los enemigos internos que precisamente les perturben su calidad de vida. Te terminaba con el ejemplo del enemigo interno, es el caso de Estados Unidos. Estados Unidos tiene ahorita un enemigo interno que ha sido los resultados de las primarias demócratas. Sanders, que es un viejito verdaderamente atrasado en su planteamiento económico, arrasó entre los menores de 24 años de los que votaron en las primarias demócratas. Y Biden, que al final ha terminado ganando, fue el más votado por los mayores, los de 58 para arriba. Eso te quiere decir que posiblemente Sanders desaparezca, digamos, de la acción política de Estados Unidos, pero Estados Unidos ya tiene el enemigo adentro. Y son estos muchachos que están pensando que de esa manera, que es posible con un socialismo, como lo pensó Venezuela durante los 40 años de democracia alternativa que había aquí, que si llega aquí un socialismo es posible construir algo mejor que los mercados. Bueno, tu predicción para las primarias demócratas, porque ya tenemos resuelta la republicana. Biden contra Trump, y Trump reelecto. Yo no tengo dudas de eso. Bueno, que eso es lo mejor que le puede ocurrir al país, a Venezuela, dadas las circunstancias. Bueno, muchísimas gracias, David Morán, @MoránDavid
por Twitter, recomiendo que lo sigan, empresario, analista político. No hablamos de petróleo porque de lo que no existe no se habla. Y el petróleo en Venezuela está dejando de ser. Y eso es bien bueno que lo sepan todos aquellos que creen que hay renta suficiente como para construir una nueva oferta populista. Yo no sé de dónde van a sacar los reales. Gracias a Jaime Nestar en la dirección general de la estación, a Willy Sarcay en la gerencia de producción, a Catherine Manzano en la producción de los controles, César Arteaga, y hoy estuvo conmigo David Morán. Gracias a todos los que nos siguieron. El chat estuvo muy reflexivo, de un nivel altísimo. Gracias a ustedes por la compañía, a Hugo, a Pepe, a Yoyo, a Virginia y a todos. Estoy leyendo los últimos, a todos los que María Laura Lastelaviana, a Carmen, a Carlena Marchena, a todos los que estuvieron con nosotros, a Fabi Rosales, con la que coincido totalmente, ella sabrá. Y bueno, a María Macei, a todos ustedes, muchísimas gracias. RCR presentó Se Habla Libertad con Víctor Maldonado, solo por rcr.tv, en Twitter y Periscope, @RCR750, la radio que se ve.